El prólogo de Orid, 3 de septiembre. El hieromártir Antimo. Nació en Nicomedia y fue criado desde la infancia como un verdadero cristiano. Su cuerpo estaba mortificado, su espíritu humillado, su envidia desarraigada, su ira sometida, su pereza desterrada. Tenía amor por todos y paz para con todos. Era prudente con todos, tenía celo por la gloria de Dios y era sincero con todos. No es maravilloso que un hombre con tales virtudes fuera designado obispo. San Antimo gobernó como obispo de Nicomedia durante la cruel persecución contra los cristianos, durante el reinado de los malvados emperadores Diocleciano y Maximiano. Torrentes de sangre cristiana fueron derramados especialmente en Nicomedia. Cierto año, en la fiesta de la Natividad de Cristo, 20.000 mártires fueron quemados hasta la muerte en una iglesia. Véase el 28 de diciembre. Esto tuvo lugar durante el tiempo del episcopado de Antimo. Aún así, la persecución no terminó con esto, sino que continuó, y muchos cristianos fueron echados a prisión y mantenidos allí para torturarlos y matarlos. San Antimo se retiró a la aldea de Semana, no porque huyera de la muerte, sino a fin de continuar alentando a su rebaño en la hazaña del martirio, para que ninguno apostatara por miedo. Una de sus cartas dirigidas a los cristianos que estaban en la cárcel fue interceptada y entregada al emperador Maximiano. El emperador despachó a 20 soldados para encontrar a Antimo y llevarlo ante él. El canoso y clarividente anciano salió a recibir a los soldados, los llevó a su casa y los trató como huéspedes, y sólo entonces reveló que era Antimo, a quien buscaban. Los soldados, asombrados por la amabilidad de Antimo, sugirieron que se escondiera, expresando que le dirían al emperador que no pudieron encontrarlo. Pero Antimo respondió que no podía permitirse transgredir el mandamiento de Dios contra la falsedad para salvar su vida, y se fue con los soldados. En el camino, todos los soldados llegaron a creer en Cristo y fueron bautizados por Antimo. El emperador mandó torturar duramente a Antimo durante un largo tiempo, y luego lo hizo decapitar con un hacha. Antimo glorificó al Señor y se marchó a su descanso a principios del siglo IV. La santa mártir Basilisa. Basilisa era una niña de 9 años. Fue martirizada en Nicomedia poco después de la muerte de San Antimo. Los torturadores cubrieron todo su cuerpo con heridas, pero ella permaneció fiel a Cristo. Dios la mantuvo ilesa del fuego y de las bestias salvajes, lo que hizo que su torturador Alejandro se arrepintiera y abrazase la fe cristiana. Basilisa luego salió a un campo, cayó de rodillas y oró agradecidamente a Dios por haber soportado las torturas, y con eso rindió su espíritu a Dios, alrededor del año 309. San Juaniquio, arzobispo y primer patriarca de Serbia. Juaniquio nació en Prizren e inicialmente sirvió como secretario ante el rey Dušan. Se convirtió en arzobispo en 1339 y fue elevado al rango de patriarca en 1346. Juaniquio fue un celoso arquipastor, arzobispo y organizador de la Iglesia serbia, un gran defensor de leyes de la Iglesia. Ingresó al descanso el 3 de septiembre de 1349. Sus reliquias reposan en el patriarcado de Peć. Reflexión. El que desee ser salvo debe ser absolutamente obediente a la autoridad espiritual. Sin esta obediencia, el hombre puede perecer incluso con el mayor deseo de salvación. Los grandiosos santos que prescribieron la obediencia como la condición para la salvación también cumplieron el acto de obediencia a la perfección. Cuando San Simeón eligió el pilar para su ascesis, esto les pegó a los demás ascetas como una especie de innovación. Debido a que no sabían si esta forma de ascesis era del Espíritu de Dios o del espíritu de orgullo, los padres del desierto enviaron hombres espirituales
para determinar la respuesta. Los monjes habían de ordenar a Simeón que en nombre de ellos descendiera del pilar. Si no quería bajar, habría significado que su elevación sobre la columna fuera del espíritu de orgullo. Pero si obedecía la orden y comenzaba a descender, habían de dejarlo tal como estaba, ya que su disposición a obedecer demostraría que su ascesis era del Espíritu Santo. Cuando llegaron los enviados y le dijeron a Simeón que el concilio de los santos padres del desierto le mandaba descender de la columna, Simeón inmediatamente comenzó a bajar la escalera. Al ver su obediencia, le clamaron regocijándose: «No bajes, Santo Padre, sino quédate en donde estás. Ahora vemos que tu ascesis es de Dios». Contemplación. Contemplar el castigo de Dios a David por sus pecados. 2 Samuel 13. 1. Cómo Amnón, hijo de David, profanó a la hija de David, Tamar. 2. Cómo Absalón, hijo de David, mató a su hermano Amnón a causa de esto. 3. Cómo David lloró amargamente. Homilía sobre el Verbo de Dios revelado en la carne. Y el Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Aquí, hermanos, hay un comienzo nuevo, bendito y salvífico para nosotros, el principio de nuestra salvación. Adán estaba en la carne cuando cayó bajo la autoridad del pecado y la muerte. Ahora el Creador de Adán se ha aparecido en la carne para liberar a Adán y a la posteridad de Adán, y a Adán del poder del pecado y la muerte. El Hijo de Dios, el Verbo, la sabiduría, la luz y la vida, descendió entre los hombres en carne humana y con un alma humana. Se encarnó, pero no se dividió de su divinidad. Descendió sin ser separado de su Padre. Retuvo todo lo que había sido y sería por toda la eternidad, y sin embargo recibió algo nuevo, la naturaleza humana. Sus atributos eternos no fueron disminuidos por la encarnación, ni su relación con el Padre y el Espíritu cambió. He aquí que el Padre dio testimonio de esto, tanto en el Jordán como en el monte Tabor. Este es mi Hijo amado. No dijo, este era mi Hijo, sino, este es mi Hijo. El Espíritu Santo estuvo con él en su concepción corporal y en toda su misión sobre la tierra. La naturaleza divina y humana se unieron en él, pero no se mezclaron. ¿Cómo? No preguntes, tú que ni siquiera sabes cómo explicarte a ti mismo y no puedes decir cómo tu alma y tu cuerpo están unidos en ti. Solo sabe esto: Dios vino a visitar a la tierra, trayendo tesoros indeciblemente ricos para la humanidad. Dones de realeza, incorruptibles, eternos, invaluables e irreemplazables. Sabe esto y deja que tu corazón baile de regocijo. Empeñate en limpiarte las manos, purificar tus sentidos, lavar tu alma, blanquear tu corazón y enderezar tu mente, para que puedas recibir los dones de realeza, porque no se les da a los inmundos. Oh Señor Jesucristo, ayúdanos a limpiarnos y lavarnos con tu sangre y tu espíritu, para que seamos dignos de tus dones de realeza. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.